told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never. La FZ25 es una moto que fue presentada en la India en el año 2017, donde Yamaha quería llegar a un público que estuviera buscando una moto que fuera ágil, liviana, de buen confort en la ciudad y porque no en la carretera. De ahí la configuración de su motor y demás especificaciones. Antes de continuar, un saludo a Yamaha Dilla Motos, ubicados en 2 Quebrada Risaralda, donde se grabó este contenido. Dirección y teléfono en pantalla. Amigo, apoya este video dejando tu like o me gusta y tu opinión en los comentarios, te lo agradeceré bastante. Dependiendo del punto de vista único de cada persona y que no es verdad absoluta ni tampoco mi opinión, muchos compran motos solo por diseño, ya que se ven bonitas, otros solo buscan potencia y otros buscan una moto que ofrezca buenas sensaciones, comodidad, durabilidad, economía, etcétera. Por eso es muy importante conocer el enfoque y configuración de una moto, si satisface o no nuestras necesidades antes de comprarla, para no después echarle la culpa a la moto. Por tal motivo comentaré sus características ciclomecánicas, consumo promedio de combustible y algunos accesorios que puedes encontrar para esta motocicleta. Por eso es muy importante que te quedes hasta el final de este video para que no te pierdas ningún detalle. Y de entrada les digo, el enfoque de esta moto es urbano, donde no se requieren alcanzar altas velocidades. Es más, en la página Yamaha Colombia está en la categoría de urbanas y de trabajo, y en la Yamaha México en motos de street o calle. Esta moto cuenta con una suspensión con horquillas telescópicas convencionales con barras de 41 milímetros y un recorrido de 130 milímetros. Y en la parte de atrás una monosuspensión ajustable en 7 posiciones con un recorrido de 120 milímetros, y sumado al chasis tipo diamante ofrece un buen comportamiento y comodidad tanto para el piloto como para el acompañante, según lo publicado en varias revistas de moto donde ya han analizado el comportamiento de esta motocicleta. Y además que se destaca su bajo peso de tan solo 149 kilos en orden de marcha, teniendo así una buena relación peso-potencia. Para su frenado cuenta con lo que debería tener una motocicleta de esta categoría: disco en ambas ruedas con ABS doble canal, el caliper de doble pistón en la parte delantera es firmado por Vibra y en la parte de atrás es marca Nissin de pistón simple. Sus llantas de la marca MRF son tubeless o sello-matic con una medida 180-17 en la delantera y 140-70-17 en la parte de atrás. En los comandos encontramos lo normal: interruptor de apagado de emergencia, encendido eléctrico. En el izquierdo encontramos interruptor para luces altas, bajas y de cruce, direccionales, pito o claxon. Su conjunto óptico cuenta con tecnología LED en el stop y su faro. En la parte del tablero encontrarás un panel digital donde ve la siguiente información: indicador de revoluciones, indicador de combustible, velocímetro, odómetro, y con el botón de selección visualizas el trip F que aparece cuando parpadea la última barra de combustible. Además tiene trip 1, trip 2, consumo instantáneo de combustible en kilómetros por litro, consumo medio de gasolina y la hora. En los testigos tenemos luz alta, ABS, direccionales, neutra, testigo de avería, y no cuenta con indicador de marchas, aunque para algunas personas no es necesario y para otras sí lo es. Pasemos al corazón de esta FZ25, que tiene una cilindrada de 249 centímetros cúbicos, de un solo cilindro inclinado hacia adelante, un solo árbol de leas en cabeza, dos válvulas, refrigerada por aire y aceite, inyección electrónica, relación de compresión 9:8:1, diámetro por carrera 74 por 58 milímetros y una transmisión mecánica
mecánica de 5 velocidades, generando 20.6 caballos de potencia a 8000 revoluciones y 20 Nm de torque a 6000 revoluciones. De acuerdo a la configuración de este motor y la opinión de varios dueños, lo que más destacan es su buen torque y la potencia que genera cuando se requiere adelantar, y las buenas sensaciones cuando se exige la moto en subida. Su velocidad máxima, dependiendo de la inclinación del terreno, la altura sobre el nivel del mar, peso y postura del piloto, puede llegar hasta los 145 kilómetros, donde se limita. Esta velocidad, vista en algunos videos, la han alcanzado acostados sobre el tanque y en bajada. Ya en una posición erguida, más cómoda y segura, te puede dar 120 kilómetros por hora, inclusive un poco más dependiendo de las condiciones. La persona que quiera dar su aporte sobre la velocidad de esta motocicleta lo puede hacer en los comentarios. En otras características del motor, cuenta con la tecnología Blue Core, que minimiza la pérdida de potencia, control preciso del suministro de combustible y tiempo de encendido, entre otros beneficios. Tiene pistón forjado para mayor vida útil y menos vibración del motor. Cuenta con sensor de oxígeno que contribuye a la regulación de cantidad de combustible y que también es amigable con el medio ambiente. Además, tiene catalizador de 3 vías para cumplir con las normas de emisión de gases. Esta moto actualmente en Colombia es certificada Euro 3. La altura del asiento es de 795 milímetros y, como siempre les digo, mi altura es de 1,62 para que lo tomen como referencia. La posición de manejo se siente cómoda, los posapiés ligeramente retrasados para el piloto para una posición de las piernas un poco deportiva. La capacidad de combustible es de 14 litros, unos 3.6 galones, con una autonomía de 140 kilómetros por galón aproximadamente. Puede ser más o menos dependiendo del peso que se lleve y la exigencia a la motocicleta. El tipo de combustible o gasolina recomendado es normal según su manual. Otro dato por si les interesa, la capacidad de aceite para cambio es de 1350 mililitros o 1450 si se cambia el filtro del aceite, con una viscosidad recomendada 10W40. Esta FZ25 la encuentras en 3 colores o blanca, que es una edición especial. El precio al momento de subir este video en su modelo 2023 es de 13.900.000 pesos, sin documentos, sujeto a cambio sin previo aviso, y con documentos. En este punto Yamaha Dillamotos en Dos Quebradas es de 14.843.000 pesos y la edición especial cuesta aproximadamente 200.000 pesos más. Muchachos, pregunta, ¿qué opinan de esta motocicleta? Sobre su configuración, ¿se la comprarían? ¿No se la comprarían? Lo leo en los comentarios. Amigos, esta moto es muy utilizada para la ciudad y también la utilizan para viajar, y le puedes conseguir varios accesorios como cúpula, handsavers, pechera, maleteros, defensas, entre otros accesorios. Ya depende si la quieres personalizar o no. Si deseas conocer otras motos de la marca Yamaha, puedes acceder a la lista de reproducción que ves en pantalla. Like a este video y, muchachos, gracias por llegar hasta la parte final. Mi nombre es Oscar, bendiciones para ti y para tu familia. Hasta la próxima, chao chao. Hurts to watch your blue eyes fade to gray.